El Señor nos habla en su palabra en este día y hoy quiero compartirte un tema: caminando bajo el temor de Dios. En 2 de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo hace referencia a estas palabras. Versículo 14 en adelante. Y tiene por título: somos templo del Dios viviente. La palabra del Señor nos dice en esta mañana: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Padre, te damos gracias a ti por tu amor y por tu gracia en este día, por tu presencia. Porque entendemos y comprendemos, Señor amado, que tú nos has convocado en este día, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Pero también, Señor amado, tú nos has convocado a tu iglesia para que a través, Señor amado, de esta celebración delante de ti podamos oír tu voz, podamos oír tu palabra hoy, en este día. Que tú nos estás, Señor amado, convocando a estar atentos a tu voz. Que no seamos como aquellos que en Meriba endurecieron su corazón, que provocaron, Señor, tu presencia, que despreciaron tu gloria, para encenderse el furor, tu furor contra ellos, Señor amado, y no entraron a la tierra prometida. Que en esta enseñanza, Señor, que va a ser compartida, la gracia y la misericordia de Dios sea realmente, Señor, con cada uno de nosotros, para poder, Señor, entender el propósito, Padre, por el cual nosotros estamos como iglesia en esta tierra. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué es lo que tú reclamas como hijos tuyos? Vivimos en tiempos difíciles, iglesia. Estamos atravesando momentos muy difíciles. Las noticias que se están escuchando en todo el mundo y que están repercutiendo en el ambiente del cristianismo. Muchas cosas que están sucediendo y que nosotros no podemos hacer oídos sordos. Lo que está aconteciendo en Venezuela, en Colombia, en Honduras, aún en Estados Unidos y en diferentes puntos de la tierra. Están pasando situaciones muy difíciles. Los tiempos finales están llegando ya a su cumplimiento, en donde sabemos y entendemos por la palabra del Señor. Bien lo decía el pastor Juan: habrá un año de mucha aflicción, de muchas situaciones difíciles. Pero el Señor nos insta en su palabra a estar siempre velando, orando. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice el Señor. El Señor nos está llamando en este tiempo a tener un mayor tiempo de consagración y de comunión con Él. Porque el pastor dijo algo crucial: es poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, vamos a lograr vencer, porque solamente a través de su comunión y de nuestra comunión con Él vamos a tener la victoria todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Solamente a través de nuestra vida rendida a los pies del Señor, una vida totalmente en la voluntad de Dios,
Hay un llamado del Señor en este día a que nosotros podamos volvernos al Señor, como decía en el mensaje anterior, cuando el Señor me permitió compartir, a una verdadera adoración. Esto no es ajeno a lo que el Señor reclama de su pueblo. Dios reclama adoración de su pueblo. Dios reclama exaltación de su pueblo. Dios reclama engrandecimiento de su pueblo. Pero vemos durante la historia también, y no podemos ser ajenos a esa realidad, que el Señor constantemente decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo que solamente amaba de labios al Señor. Por las señales, por los milagros, por los beneficios, por los panes y los peces en la época de Jesús, había una multitud que los seguía. Pero ¿cuántos realmente estaban dispuestos a tomar su cruz, a negarse a sí mismos y a seguirle al Señor hasta que Él venga? ¿Cuántos de ellos estaban dispuestos a hacer morir las obras de la carne para realmente vivir la vida que Dios exige? El apóstol Pablo está llevándonos a una enseñanza en la cual nos dice que somos el templo del Dios vivo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en nosotros. Hay una promesa de parte del Señor, dice: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Dios va a bendecirnos, Dios va a prosperarnos, Dios va a darnos la victoria, siempre y cuando en su pueblo haya obediencia. Porque la palabra del Señor dice que en la obediencia está la bendición. El apóstol Pablo nos está hablando de una realidad que está viviendo esta iglesia. Una iglesia que no es íntegra, que no es sincera. Una iglesia que se caracteriza por lo que conocemos escrituralmente, llena de celos, de envidias, de contiendas, de pleito. Una iglesia que se manifestaba en la carne y no en el espíritu. Una iglesia totalmente ajena al propósito del Señor. Habitaré y andaré entre ellos. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Eso lo dice la Escritura. No hay manera alguna de estar en la presencia del Señor o ser salvo a menos que el Espíritu Santo nos haya regenerado, nos haya sellado el pacto en la salvación, en la aplicación de la salvación. No hay forma alguna de poder llamarnos hijos del Señor a menos que el Espíritu Santo more en nosotros. Porque es el Espíritu Santo de Dios, el cual el Señor nos lo prometió para guiarnos a toda verdad y justicia aquí en la tierra, el cual nos debía de enseñar todas las cosas que debían de suceder. Pues es el Espíritu Santo que en esta mañana nos está alertando sobre una realidad que viven muchas iglesias llenas de multitudes de personas que se sientan en los asientos, pero sin temor delante del Señor. Solamente están allí, como muchos ejemplos de iglesias en la Escritura, como la iglesia de la Odisea, que se consideraba rica, que no necesitaba de nada, pero era una iglesia pobre, miserable y desventurada. Hay una promesa del Señor para aquellos que realmente aman al Señor, de vivir realmente una vida que honre a su nombre. Isaías 66, versículo 2. Esta semana el hermano Walter Ludley me envió un pasaje de Isaías 36:2. No recuerdo bien si era 36:2. Yo estaba orando, estaba preparando el mensaje de la palabra para este servicio. Y de pronto el Señor, el hermano Rudlin me manda un mensaje y me confirma el mensaje.
Estaba preparando un tema en relación a lo que el Señor exige de su iglesia. Y dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas llegaron a ser. ¿Cuántos reconocemos a un Dios creador del cielo y la tierra? ¿Cuántos? Sí, sabemos. 66:2. Isaías 66:2. Todos sabemos que Dios es creador del cielo y la tierra. Todo lo reconocemos, todo lo entendemos y todo lo afirmamos. El miércoles el pastor, hermano diácono, pastor Nicolás Martínez, si Dios lo permite, el Señor dentro de poco, nuestro hermano va a ser apartado también para el pastorado, nos compartía quién es Jesucristo. Y nos hacía ver una realidad entre los enemigos y los amigos del Señor. ¿Qué opinión tenía cada uno de Jesucristo? Ahora vamos a ver qué dice Dios de nosotros. Mi mano hizo todas estas cosas, sí, todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Todas las cosas las creó el Señor. Todo lo que usted ve fue hecho por el Señor, por el poder de su palabra. Pero Él solamente dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a su palabra. ¿Qué significará temblar ante la palabra del Señor? ¿Qué significará realmente esta expresión de temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? ¿Es tenerle miedo? ¿Eso significará temer a Dios? Pues Dios es un Dios de amor. No debemos por qué tenerle miedo. La palabra del Señor nos dice que solamente aquellos que no están realmente conforme a la voluntad del Señor van a temblar delante del Señor. Eso sí, deberían de tenerle miedo a Dios. Pero el temor de Dios es otra cosa totalmente diferente. Es reverenciarlo, es honrarlo, es exaltarlo, es engrandecerlo, es tenerle en gran estima, es adorarlo, es tenerlo realmente y reconocerlo como el máximo en su dignidad. Es honrar su posición como un juez y creador de toda la humanidad. Si conocemos a Jesucristo como el Señor y el Salvador, eso significa tener temor del Dios vivo. Solamente a través de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de nuestra vida unida en Cristo, vamos a poder temblar ante su palabra. El pueblo de Israel había vivido una experiencia única. Y vamos a tomar este ejemplo del pueblo de Israel para poder entenderlo y quizás de alguna manera en la aplicación sacar algunas conclusiones de cuánto realmente le tememos o no le tememos a Dios de lo que estamos presentes en este lugar. En el libro de Éxodo vemos toda la historia del pueblo de Israel. Cuando fue llamado Moisés, el pueblo de Israel se encontraba bajo la servidumbre de Egipto. El pueblo estaba allí bajo servidumbre y en aflicción. Oró al Señor, clamó al Señor. El Señor envió un libertador llamado Moisés. Y este pueblo fue sacado con brazo fuerte. Y constantemente el Señor hacía mención de algo al faraón, que dejara ir al pueblo para que lo adorara en el desierto. Constantemente Jehová Dios le decía a Moisés, dile a faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Algo muy curioso que tenemos que analizar nosotros. Jehová Dios reclamaba a su pueblo y a ese pueblo para que él fuera a adorarlo en el desierto. Pero Dios había prometido una tierra. Dios ya había hecho un pacto con Abraham y Dios había dicho que Dios le iba a dar una descendencia grande, pero también le iba a dar un lugar, la tierra de Canaán, para que el pueblo de Israel habitase en ese lugar.
Dios no solamente había prometido las bendiciones para ese pueblo, de tener un lugar y de todo lo que respectaba al estar en ese lugar, sino que aquí hay una realidad. Jehová Dios está reclamando a Israel de manos del faraón y le está diciendo a Moisés, que tipifica a Cristo libertador: saca a mi pueblo de Egipto y llévalo al desierto para que me adore. ¿Por qué no a la tierra? ¿Por qué en Egipto? ¿Por qué en el desierto debía de adorarlo? Hoy vamos a entender que en los momentos más difíciles, en los momentos de prueba y de aflicción, por eso cuando el pastor dijo, este año va a ser un año de mucha aflicción, allí es donde nosotros vamos a saber realmente si nuestro corazón está inclinado a Jehová para temerle todos los días de nuestra vida, para adorarlo aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir. ¿Por qué en el desierto? Porque en el desierto están las pruebas, están las aflicciones, están los momentos más difíciles. Claro, es fácil levantar nuestras manos al cielo cuando no tenemos problemas, cuando no tenemos ninguna situación difícil. Pero qué difícil se hace y qué pesado se hace estar congregando cuando nuestros problemas nos están ahogando, nos están asfixiando. Qué difícil se hace muchas veces sobrellevar la carga pesada que a veces tenemos sobre el hombro. Qué difícil se hace en el desierto poder mantener nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero aquí estaba el pueblo de Israel. Dios lo reclamaba para que lo adorara en el desierto. Este pueblo fue sacado, pueblo fue llevado por el desierto. Pero mientras este pueblo iba llevado por el desierto, constantemente manifestaba su rebeldía. Era un pueblo rebelde, era un pueblo contumaz, era un pueblo constantemente quejoso, lo dijimos varias veces. Un pueblo que estaba constantemente buscando sus propios beneficios. Sus propios beneficios. El Señor tenía que definir algo con este pueblo. Lo lleva Moisés allí al lugar donde se encontró en el monte de Horeb, el monte Sinaí. En aquella primera oportunidad cuando Él lo llamó, allí estaba la zarza que ardía y no se consumía. Ahora lo vuelve a llevar a Moisés a ese lugar y le dice a Moisés que le diga al pueblo que se santifique, que lave sus vestidos, porque en 3 días el Señor iba a descender para estar delante del pueblo. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esta palabra me apasiona, hermanos. El Señor le prometió al pueblo sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, Canaán. Pero cuando estaba en el desierto este pueblo, el Señor le habla a Moisés y le dice: mira, dile a este pueblo que se santifique. Ustedes vieron cómo yo los saqué con mano fuerte y los tomé sobre alas de águila y os he traído, no dice aquí, sino dice a mí. Y dice a mí porque es solamente ante su presencia y su relación continua en comunión que vamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Este pueblo estaba caminando sobre el desierto. La nube lo cubría del sol, la columna de fuego del frío. Y vemos toda la historia que sucedió y cada cuadro a través de los milagros, la comida, la providencia, la gracia, la misericordia, la bondad. Pero este pueblo estaba allí. Y el Señor le dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 6. Y luego dice el versículo 7. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo:
haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Qué dijo el pueblo? Haremos todo. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a hacer todo lo que el Señor dice? No se apresure. No se apresure a responder. Haremos todo. Haremos todo. Y Jehová dijo, versículo 9, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que se laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¡Wow! Imagínese usted si usted estuviera en ese lugar. Nosotros ahora, allá en el pasado, siendo el pueblo de Israel, recibiendo esta gran noticia de Moisés el libertador. El Señor va a estar delante nuestro. Solamente tenemos que santificarnos, solamente tenemos que consagrarnos, solamente tenemos que estar allí preparados, porque el Señor va a descender con su presencia. Yo me imagino que el pueblo de Israel hubiera estado tremendamente glorificando, exaltando, bendiciendo y alabando el nombre del Señor. Versículo 14, descendió pues Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Dijo el pueblo, ¿están preparados para el tercer día? Asteneos de toda mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la palabra, hubo truenos, relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. ¿Qué sucedió? Mientras estaba sucediendo todo esto, mientras todo esto estaba aconteciendo, vamos a ver unos capítulos más adelante. En el capítulo 32. El pueblo estaba allí delante del Señor, pero ahora vamos a ir un poco qué pasó en el entremedio. Cuando todavía Moisés estaba allí, en el monte, porque iba a recibir las tablas de la ley, y tardaba en descender, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y los recibió de sus manos. Les dio forma de un buril, con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. El pueblo que dijo, haremos todo lo que tú quieras. Todo lo haremos. Santifíquense. Hagan consagración al Señor.
Este pueblo que estaba allí esperando que regresara Moisés, al ver que tardaba Moisés, ¿qué hizo? Nuevamente este pueblo se inclinó a lo que había en su corazón. Nosotros, la iglesia del Señor, constantemente nos inclinamos a lo que hay en nuestro corazón. Porque allí donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Es por ello que si el Señor no es tu tesoro, si el Señor no es lo más valioso, si el Señor no es el alta estima en tu vida, difícilmente puedas obedecerle a Dios y decir: Señor, haremos todo lo que tú quieres. Este pueblo, cuando vio que Moisés demoraba, este pueblo se inclinó hacia la idolatría. Vamos a analizar algo muy llamativo. Un pueblo que estaba en esclavitud, un pueblo que estaba pobre, afligido, muchos enfermos por los latigazos, por la mala vida que llevaban en Egipto bajo la servidumbre. Un pueblo que no tenía vida en ese lugar. Un pueblo que no tenía futuro en ese lugar. Un pueblo que solamente esperaba la muerte. Pero este pueblo, una vez que fue rescatado, una vez que fue libertado, constantemente este pueblo se quejaba y hacía mención de volver a Egipto. ¿Por qué nos sacaste? ¿No sería mejor volver? Constantemente este pueblo se quejaba. Ahora Moisés, un hombre que vivía en el palacio, un hombre que creció allí en la dinastía junto al palacio con el faraón, un hombre que tenía las mejores comidas, las mejores vestimentas, que estaba en eminencia, que había degustado los mejores placeres en ese lugar. ¿Qué pasó con Moisés, que teniendo todo lo mejor, cuando el Señor lo llamó para sacarlo al pueblo de Israel de Egipto, él nunca más quiso volver a ese lugar? ¿Qué es lo que lo diferenciaba a Moisés del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que le diferenciaba a Moisés de Aarón? ¿Qué es lo que lo diferenciaba a Moisés de los demás? Moisés había tenido un encuentro con Dios. Hermanos, Moisés había tenido un encuentro con Dios. No solamente había oído de Dios, había tenido un encuentro con Dios. No solamente le contaron historias de Dios, él se encontró con Dios. Él habló con Dios. Moisés estuvo en la presencia del Señor. Moisés estaba dispuesto a salir de cualquier situación de comodidad para servirle a Dios solamente porque él tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida para siempre. Iglesia amada, él temía a Dios. Él conocía todos sus caminos. Él fue el que dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de este lugar. Pero sin embargo, hoy vemos a muchos líderes que no hacen eso, que se mueven por emociones, como muchas veces vemos, que se mueven realmente por deseos personales, como muchas veces vemos, pero que no están realmente en la cumbre, en la presencia del Señor, en lo más alto y lo más alejado de este mundo, para oír la voz de Cristo y hacer su voluntad. Moisés subió mientras el pueblo estaba abajo. Moisés subió porque él sabía que había que ascender, había que llegar ante la presencia del Señor. Mire, hermanos, no hay nada más hermoso
que poder contemplar la hermosura de la santidad de nuestro Dios. El mismísimo David dijo: una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. Cuando tú no quieres congregar, no tienes temor de Dios. Cuando tú no quieres orar, no tienes temor de Dios. Cuando tú te alejas de la presencia del Señor, como este pueblo, que al oír los estruendos, los relámpagos y todo lo que acontecía al sonar de las trompetas y las bocinas, no se mantuvo delante del Señor al pie de la cumbre, sino que huyó y dijo: no nos hable Dios, sino queremos oírte a ti, Moisés, para que no muramos. Este pueblo que en un momento determinado, viendo que Moisés se tardaba, este pueblo llevó a uno de los líderes, Aarón, a hacer un becerro de oro. Y lo más curioso de esto, hermanos, que tenemos que rescatar de la palabra, que este becerro de oro había sido dedicado a Jehová. Porque la palabra de Dios dice: ofrecieron holocaustos en el 32:6 de Éxodo, ofrendas, vinieron a ofrendar, vinieron a dar generosamente. Y luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Ese no es mi pueblo, dijo Dios. Andaré en medio de ellos, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Recordando las palabras del apóstol Pablo: habitaré, andaré en medio de ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Allí el Señor dijo: este no es mi pueblo, es tu pueblo, Moisés, el que tú sacaste. El Señor no los identificó a ellos. O sea, muchos dicen la palabra del Señor, porque lo dijo el mismísimo Jesús, dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Y el Señor les dirá: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que entra al reino de los cielos? ¿Quién es el que se mantiene en la vida del Señor? Es aquel que teme a Dios. Solamente aquel que teme a Dios. No hay otra persona. Hicieron un becerro y lo dedicaron al Señor. Algo muy curioso. Ellos dijeron: estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Las palabras de Aarón: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová, con un becerro de oro. Es muy llamativo esto, iglesia amada, pero es una realidad. Estaba allí el pueblo totalmente perdido. Vamos a ver en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 18 en adelante. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y al ver el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Este versículo es clave para que lo podamos entender. El pueblo estaba alejado, se mantuvo alejado. Moisés le responde: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. A veces confundimos nosotros, porque el Señor nos dice: no temáis constantemente. Creo que
el pastor y maestro Adrián Roger dijo, 365 veces la palabra no temáis aparece en la Escritura, una para cada día de nuestra vida. No temáis, fueron las palabras de Moisés. Pues Dios vino para probaros, para que su temor, no teman, teman. Como que se contradijese. No teman, pero teman. No hay una contradicción. Aquí está la clara evidencia de que una cosa es tenerle miedo a Dios cuando estamos apartados de Él, alejados de Él, y otra cosa es tener temor de Dios cuando vivimos en una vida de consagración y de comunión con Él y estamos dispuestos aún a entregar nuestras vidas por la voluntad de nuestro Dios. Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que os he hablado desde el cielo. No hagáis dioses de plata ni dioses de oro. Todo esto le estaba diciendo constantemente Moisés al pueblo. Pero el pueblo no oía. ¿No habéis oído mi voz? Como en el día de Meriba, como en el día de la riña, como en el día de la prueba, allí en el Masaj. Cuando fue probado, cuando ustedes llevaron a Moisés a que Moisés golpeara la roca y por causa de golpear la roca, Moisés me desobedeció y no entró a la tierra que yo le había prometido que entraría él y todo el pueblo de Israel. El pueblo había arrastrado no solamente a Aarón, sino también había arrastrado a Moisés a desobedecerle a Dios. Dios nos reclama consagración. Dios dice, no os he sacado de Egipto ahora para que vivan una vida totalmente entregada a los ídolos y a los placeres de esa tierra, sino que yo os he sacado de Egipto, ahora ustedes saquen a Egipto de sus vidas. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 nos dice, hablando de esas promesas, habitaré, andaré en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque esas son promesas para nosotros, la iglesia del Señor. En su carta allí de 2 de Corintios, lo estábamos leyendo, en el capítulo 7, versículo 1, nos da la clave a nosotros para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, o mejor dicho, caminando bajo el temor de Dios. Así que, amados, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia del Señor. Le dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿En qué tenemos que perfeccionar? La santidad en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Así que como tenemos estas promesas, dice Pablo, estas promesas que en el contexto nosotros la podemos ver, que no son 4, sino son más, habitaré, andaré entre ellos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y luego dice, yo os recibiré, seré para vosotros por padre, vosotros me seréis como hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El temor de Dios es lo más saludable que hay para la iglesia. John Piper dice estas palabras: Dios es tan poderoso en tu mente y en tu corazón, tan santo y tan impresionante, que no te atreverás a huir de su presencia. Cuando uno está compungido en la presencia del Señor, en el temor de Dios, nunca te atreverás a alejarte de Él, sino que solamente correrás hacia Él. Teme a Dios, porque esto no es un requisito adicional, sino que es la forma en la que se cumple el pacto de gracia.
Él es el medio por el cual se recibe a Jesús. Es el medio por el que tú vienes a Cristo con reverencia, con humildad y con un corazón constricto y humillado, arrepentido y quebrantado delante de Dios. La irreverencia no es saludable en la iglesia. El temor reverente del Señor es saludable. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, en los días que vivió aquí en la tierra, Hebreos, vamos a leerlo. Capítulo 5, versículo 7. El temor es saludable, iglesia amada. Y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Y qué dice que sucedió? Y fue oído. ¿Quién fue oído? Jesús fue oído. Jesús fue oído. Sí, claro, ¿cómo no va a ser oído si es el Hijo de Dios? Es Dios. Hermano Eduardo, ¿cómo no va a ser oído si es Dios? Él debe ser oído. Se sobreentiende. Él es Dios, debe ser oído. No, ¿por qué no va a ser oído? Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Yo no sé lo que va a pasar este año 2018. Sinceramente, desconozco totalmente, como muchos de ustedes. Pero de lo único que estoy seguro, que si viene la persecución, si viene el hambre, si viene la desnudez, si viene el problema, si viene la aflicción, si viene la enfermedad, si vienen los contratiempos, si viene todo lo malo que nosotros a veces nos rodean, en medio de nuestras súplicas, en medio de nuestras oraciones, en medio de nuestro temor reverente, Dios nos va a oír para sostenernos hasta el fin del mundo. En los momentos más difíciles, en los momentos de mayor prueba, Dios va a mirar lo que hay en nuestro corazón. Porque no hay otra cosa, hermanos, que un corazón lleno de idolatría. Un corazón volcado a las pasiones de este mundo, un corazón que solamente engrandece al yo, al humanismo. Iglesias que solamente esperan darle el plato de alimento espiritual que la iglesia requiere y precisa y ordena, como si fuese que está en un restaurante. Que no se habla de pecado, que no se habla de juicio, que no se habla de temor, que se habla solamente de paz, de amor y de felicidad en todo momento. ¿Por qué Aarón terminó siendo el becerro de oro? ¿Por qué Aarón terminó en esa conducta de hacer un becerro de oro? Era porque Aarón, cuando el Señor lo llamó y lo convocó para que estuviera con Moisés en la cumbre, porque así lo dijo el Señor, que tenía que subir con Moisés, él prefirió quedarse con las multitudes del pueblo y se terminó contaminando con lo que había en el corazón de ese pueblo. ¿Por qué Aarón construyó ese becerro de oro? Fue porque el Señor lo había convocado a estar en intimidad y en consagración, pero no había oído la voz del Señor. Bueno, yo quiero decirte en esta mañana, iglesia amada, si tú constantemente que estás escuchando la palabra del Señor,
no tienes una vida llena del temor de Dios, lo único que te espera es destrucción. Jehová le dijo en Éxodo 19:24, ve y desciende, y luego subirá junto con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a donde está Jehová, no sea que yo haga estragos entre ellos. Lo había llamado Aarón. Lo había llamado Aarón. Pero Aarón estaba decidido a estar alejado de Dios. Por eso terminó Aarón en esa situación en la cual él construyó el becerro de oro. Y después que construyó el becerro de oro, quiso excusarse. Capítulo 32, versículo 22, Aarón le respondió. Vamos a leer unos versículos antes. Entonces Jehová, versículo 14, se arrepintió del mal que dijo que habría que hacer a su pueblo. Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado y del otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de pelea en el campamento. Pero Moisés respondió: no son voces de vencedores, ni alaridos de vencidos. Oigo cánticos de coros. ¡Wow! Hay una congregación que está allí tremendamente alabando a Dios, habrán dicho. Pero no era así. Versículo 19. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Y luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, esta es la pregunta que le hace: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él este gran pecado? ¿Qué te ha hecho este pueblo? Y la respuesta que dio Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron: hanos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: el que tenga oro que lo aparte. Me lo dieron, lo eché en el fuego. Mire lo que dice: lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Te voy a creer a ti eso? Solamente me dieron oro, lo eché en el fuego y salió esto. La palabra de Dios dice que con un buril él hizo el becerro de fundición. Estuvo trabajando bastante para poder lograr ese ídolo. ¿Por qué terminó haciendo esto? No solamente haciendo el becerro, sino encubriendo el pecado. Fue tanta la contaminación del pueblo que Aarón perdió realmente la imagen del Dios vivo y se entregó a los placeres de un pueblo que reclamaba una imagen. Como dice el libro de Romanos, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por algo terrenal, de animales, de cuadrúpedos. Cambiaron la gloria. La gloria de Dios había descendido, la Shekinah, la presencia de Dios había descendido. Ellos cambiaron la gloria. Ellos cambiaron la gloria y cambiaron la gloria. ¿Por qué? Porque por no tener el temor de Dios, se olvidaban constantemente de Dios. Y uno de los problemas que tenemos como iglesia es que nos olvidamos fácilmente de lo que Dios nos está exigiendo día a día. Nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de congregar. Nos olvidamos de perdonar.
Nos olvidamos de darle a Dios lo que es de Dios. Nos olvidamos de vivir una vida en santidad, porque el Señor nos está reclamando, y sin santidad nadie va a ver a Dios. Una iglesia que perdió el temor de Dios, como esa iglesia allí en Corintios, que el apóstol Pablo estaba corrigiendo. Ya que están estas promesas, ustedes tienen que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Mientras dure, decía la carta de Hebreos, la promesa de la gracia, entremos en el reposo, no seamos como los de Meriba, que no entraron al reposo por su desobediencia y por no haber oído el día que Dios le habló. Moisés estaba allí. Moisés sabía que Dios y la ira de Dios se había manifestado con este pueblo. Aarón quería encubrir el pecado. La palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Hay mucha idolatría en la iglesia. Por eso quiero terminar con estas palabras, que ya las compartí en la mesa del Señor, pero bueno sería recordarlas hoy. Primera de Corintios capítulo 10. Y con esto la aplicación. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué dice? Tendidos en el desierto. Muchos van a quedar tendidos durante este proceso. El apóstol Pedro, deje allí donde está usted, simplemente yo voy a leerle. En su primera carta, capítulo 1, versículo 17, haciendo mención sobre un llamamiento a una vida santa, dice estas palabras el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, desde el versículo 13, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El apóstol está haciendo mención de la ignorancia, que es peligrosa. Acá dice: hermanos, no quiero que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino que así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y el versículo 17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo te tienes que conducir en este tiempo, iglesia? En temor de Dios. En todo este tiempo de peregrinación debes temer a Dios. Cuando vengan las tentaciones, cuando vienen las situaciones difíciles y el diablo te dice: levanta, total nadie te ve. No le des con el gusto al diablo, sino mantente en la integridad que Dios reclama para sus hijos. Estas cosas sucedieron como ejemplos, dice el versículo 6 del capítulo 10 de Corintios, para nosotros. Diga: ejemplos para mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la mano del destructor.
Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Esta es palabra para mí. ¿Cuántos lo creen que es para usted también esa palabra? Que estamos viviendo tiempos finales. Que ya no podemos estar jugando al cristiano. Que ya no podemos estar nosotros aquí diciendo congrego si quiero, si me da la gana, si me nace voy a ir, si quiero oro y si no quiero no oro. Total, yo estoy ahí. Asistencia perfecta. ¿De qué te vale la asistencia perfecta si no tienes el temor de Dios, que es saludable y que es vida para ti? El temor de Dios es saludable y es vida para ti. El temor de Dios te aparta del mal. El temor de Dios te mantiene consagrado a Dios. El temor de Dios te mantiene con confianza delante del Señor. El temor de Dios cumple todos los deseos del corazón de un verdadero hijo de Dios. El temor de Dios es para vida. Proverbios 19:23. El temor de Dios es para vida. Estos dos últimos versículos quiero que te lo grabes en tu corazón. 19:23. El temor de Jehová lleva a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. ¿Qué dice que es? El temor de Dios te lleva ¿a dónde? A la vida. Y mira lo que dice el 10 y lo vas a entender un poquito más. 27. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los malvados serán acortados. Puedes tener 5 años de cristiano y lleno de la vitalidad del Señor y partir con el Señor a su gloriosa presencia, descansando para siempre. Puedes tener 200.000 años aquí en la tierra sin el temor de Dios, totalmente sufriendo, padeciendo, sin la presencia de Dios. Muchas veces decimos, ¿será que vamos a vivir más años? Aumentar la vida no es solamente en años, aumentar la vida significa de que la vida que tengamos nosotros va a ser mucho más excelente en la presencia de Dios. Si hoy tuviéramos que partir de esta tierra, ¿cuántos dicen gracias Señor porque yo estoy preparado? Porque la vida que tú me diste la he vivido plenamente para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús fue crucificado y había 2 ladrones. Uno de ellos le decía, sálvate a ti mismo. Si eres el Salvador, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero uno de ellos que estaba allí dijo, reprendiéndolo, ¿no tienes temor aún estando en esta condenación? ¿No tienes temor aún estando en esta condenación? No tenía temor aún estando en esa condenación. Aquel que lo reprendió a ese ladrón dijo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esos últimos segundos de ese ladrón arrepentido ante la presencia del Señor, en el temor de Dios, seguramente fueron los minutos más gratos que pudo haber vivido aún estando crucificado. Porque sabía que su final
era la eternidad con Dios. Es por eso, hermanos, que muchas veces nosotros no valoramos la vida que Dios nos ha dado y malgastamos el tiempo. Y Dios dice: redimid el tiempo porque los días son malos. ¿Sabe qué significa redimir el tiempo? Es aprovechar el kairos, el tiempo favorable de Dios. Yo veo a muchos hermanos, con dolor se lo digo, y estoy orando por esto, que veo que malgastan el tiempo delante de Dios. Que malgastan el tiempo. Yo no sé si no son hermanos, si no han sido regenerados, o están como en Corintios, en ese proceso que necesitan todavía la palabra del Señor, que los santifique, que los purifique y que puedan ver realmente los días gloriosos con una vida plena en la presencia de Cristo. ¿Qué es lo que distingue a un verdadero cristiano? No sé si me da el tiempo, voy a leer el último versículo. Salmo 25. Esto es un distintivo de un verdadero cristiano. Espero acordarme el versículo porque el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con lo que lo temen. A ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos siempre se dirigen hacia Jehová, porque Él saca mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y no tengo más tiempo, pero quisiera que usted lea todo el capítulo 24 de Josué. Cuando llegue a su casa, si es posible. El discurso de despedida de Josué sería una buena aplicación para el final. Léalo en su casa. Convoca a todo el pueblo. No fue Josué el que iba a hablar. Dice que Jehová Dios habló delante de su pueblo, recordándole todo lo que pasó al pueblo de Israel, cómo desde Abraham en adelante fue el pacto, fue llevado a Egipto, lo sacó de Egipto, y usted puede hacer una memoria histórica de todo lo que habla Josué en su capítulo 24. Pero una de las cosas que más me impacta a mí de Josué es que él dice estas palabras en el capítulo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle. Y lo dice ¿de qué manera? Con integridad y verdad. Quiten los ídolos de delante vuestro, para que sean bendecidos por el Señor. Iglesia, Dios nos está llamando día a día a consagrarnos más. Habrá áreas
en tu vida que debes de consagrar todavía al Señor. Habrá áreas en tu vida que tú sabes que todavía falta que el Señor siga trabajando en ti y que tú puedas quitar de ti aquello que a Dios no le agrada. Eso te lo dejo para ti. Pero una cosa ha hecho Josué. Tomó una piedra y dice: esta piedra será de testigo entre vosotros y nosotros. Porque él tomó las tablas de la ley para leerla delante del pueblo. Y su palabra nos dijo en este día: yo miraré a aquel pobre y humilde de espíritu y que teme a mi palabra. Y yo tendré intimidad con aquel que teme mi nombre. Es por eso, iglesia amada, el anhelo del corazón de toda persona que está en Cristo Jesús, y usted que está en Cristo Jesús también desea esto, es que vivamos vidas conforme a la voluntad del Señor y que nuestras familias lleguen a los pies de Cristo. Dios dijo en su palabra que aquellos que realmente aman el nombre del Señor, sus oraciones serán oídas. Así como Jesús oró y fue oído porque había temor reverente. Cuando nosotros tengamos el temor que nos caracteriza como hijos de Dios, vamos a orar y nuestras oraciones van a ser oídas de tal manera que las respuestas del Señor van a llegar de una manera mucho más rápida que a veces llegan, porque a veces no nos presentamos delante del Señor con ese temor reverente. Padre, te damos gracias a ti. Nos cuesta caminar, Señor, en un mundo lleno de maldiciones, de pecado, de inmundicias. Sí lo sabemos, Padre. Tu palabra, Señor, nos insta a apartarnos del mundo, porque no hay nada en este mundo que pueda darnos. Lo único que podemos recibir, Señor, de este mundo es tristeza, dolor y amargura. Pero hoy en este día, delante de ti, en tu gracia, si hay algo que nos place, es poder, Señor amado, temerte a ti, como dice la Escritura, y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y lo único que perfecciona esa santidad en el temor de Dios es conocerte a ti, Señor. Es poder estar en tu presencia misma y tener un encuentro radical contigo. Como muchos de los que se encontraron contigo y nunca más fueron las mismas personas, sino que fueron transformadas por la gloria, por la gracia, por la bendición, Señor, que tú has puesto en ellos. Anhelamos, Señor, ver en esta iglesia no solamente el aumento de días en los hermanos, sino también, Señor, el aumento de tu bendición sobre ellos. Que día a día, Señor, puedan crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, cada día más a hacer morir las obras de la carne, a renunciar a nuestros pecados, a echar de nosotros la idolatría, Señor. Oh, Señor, cuántas veces, como el pueblo de Israel se imaginaba un Dios totalmente terrenal, reduciendo tu gloria a un becerro. Muchas veces nosotros reducimos tu gloria también a un Dios solamente compasivo y nos olvidamos que tú eres fuego consumidor. Ayúdanos, Señor, a poder ser personas que mantienen el equilibrio en la gracia tuya, Señor. Que no se van ni a derecha ni a izquierda, sino que permanecen en rectitud, en la santidad de nuestro Dios. Ayúdanos, Jesús. Es mi deseo que esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo, alcance la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
Esa sabiduría que lo va a mantener alejado de los problemas. Esa sabiduría que va a darle, Señor amado, la gracia para poder tomar decisiones que los conduzcan en esta tierra constantemente en el temor del Señor. Aquí como peregrinos en esta tierra que estamos, de paso, extranjeros, esperando tu pronta venida, Señor, viviendo vidas conforme a la voluntad de Dios. Ayúdanos, Jesús. Anhelamos esto en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Oh, santo es tu nombre, Jesús. Oh, santo es tu nombre, Jesús.